El ángel melancólico tocó la puerta nebulosa de su encanto. Su verdad voluptuosa se hizo carne, verbo cubierto de piel, tostada por un deseo exuberante y oscuro, deliciosamente tuyo, como ese punto en la cintura donde muere el tiempo, y la prisa se vuelve otra cosa que no es prisa, tan difícil de nombrar cuando el placer se parece a dos pétalos abiertos y los caballos se extravían cabalgando los antiguos pantanos del silencio. Harry Troncoso, Paradiso, hijo de mi mamá también, dominicano, 29 años, ser humano que hace poesía, a veces. Si fuese a hablar de lugares, es interesante, o sea, uno suele pensar la Patagonia como un lugar desértico, y la palabra desierto a uno le remite a algo como inhabitado, como inhóspito. No fue mi experiencia. De hecho, la Patagonia está llena de gente en todas partes donde te mueves, aunque hay grandes extensiones, que es verdad que no hay poblaciones, pero hay muchísimas poblaciones y además hay muchísima vida, solo que no es necesariamente el tipo de vida que uno está acostumbrado a ver. Son ecosistemas distintos, hay muchas sutilezas. También hay mucha diversidad, o sea, un territorio tan amplio, tú encuentras desde la costa hasta la cordillera y hasta la otra costa del otro lado. Una diversidad impresionante. Quizá el primer gran descubrimiento fue el viento de la Patagonia, que tiene su propia lógica, ¿no? Que hay que aprender a relacionarse con él. O sea, no se puede luchar con el viento de la Patagonia. Si juegas en contra, pierdes. Entonces, yo pienso que hay dos cosas ahí. Una, el viento, y otra cosa... Bueno, de este lado el viento, del lado chileno es más la lluvia. Y otra cosa es entonces el tema del tiempo. Los tiempos en la Patagonia son los tiempos de la Patagonia. No se puede tampoco jugar sin jugar con el tiempo de la Patagonia, ¿no? Esa frase del que anda con prisa pierde su tiempo es muy cierta. Quizás el largo viaje no es solo por Patagonia, es por Sudamérica originalmente. El descubrimiento ha sido Patagonia, donde tengo los últimos 5 meses. Para mí, llegar sobre todo a la Patagonia después de haber pasado por Ushuaia y volver a subir, pienso mucho en el Chaltén en este momento. Para mí fue un reencuentro con la música y con la literatura, sobre todo. Yo había puesto como algunas cosas en pausas antes de salir, precisamente para, junto con muchas otras cosas, respirar y como mirar eso desde otras perspectivas y ver. Y por ahí uno se reencuentra con cosas, ¿no? Con la gente que va conociendo, con los lugares, con las coincidencias, a decirle casualidad mientras encontramos una palabra mejor. Y para mí ha sido un reencuentro con eso, de hecho, sobre todo con esa parte quizá espiritual del producir y de crear y de compartir lo que se produce. Yo siempre he dicho, bueno, no siempre, hace un tiempo ando diciendo que algo que te había comentado en algún momento, había comentado en algún momento, el tema de que para mí lo que uno escribe nace muerto, ¿no? Y es en el intercambio con las otras y los otros que eso existe y que vive. Y para mí es un reencuentro con eso también, con esa parte de uno que estaba ahí medio guardada hace un tiempito. Es una búsqueda también, yo pienso que la Patagonia se presta por también el tema de los espacios a ese diálogo con uno, ¿no? Hay una parte del recorrido del sur del lago Carreras que uno se la pasa como si estuviera oyendo voces todo el tiempo, y es el sonido del lago, creo. Asumo, justifico racionalmente para no volverse loco en el camino, sobre todo cuando uno anda mucho tiempo solo en bici en esa zona. Es una energía muy interesante y uno siempre se siente como si estuviera dialogando con otra gente, otras personas estuvieran dialogando a través de uno, y eso es por lo menos curioso. Después de ahí, quién sabe. Hasta ahora, en mi caso, ha sido muy así, muy de reflexión, muy de pasar mucho tiempo con uno mismo, conmigo mismo, y muy hacerlo consciente, porque cuando uno está físicamente aislado también tiene un efecto distinto en el cuerpo. Hay una de las cosas que a mí me parece interesante y curiosa, y es que para mí el tema de viajar y de la belleza de viajar tiene mucho que ver con la gente que uno conecta, con la gente que uno encuentra, con la gente que uno conoce. Entonces pasa
que muchos de estos lugares impresionantes que he tenido la dicha y el privilegio de ver, he estado solo. Y hay un momento específico en el que a mí me pasa al menos, que siempre pienso en una, varias o qué sé yo, personas que quisiera que estuvieran ahí, solamente por una cosa muy sencilla, para sentir ese momento de no tener que explicar lo que estoy sintiendo, porque las palabras se quedan cortas, ¿no? Entonces hay veces que simplemente estando ahí es como, ya, ya queda un vínculo ahí de por vida asociado a ese lugar, a ese momento. Por suerte o por desgracia yo hago literatura y entonces canalizo un poco por ahí, pero no es nunca lo mismo, ¿no? Es siempre otra cosa. De esta mano, un chorro de tinta derrama un pulso parecido al mío, con una letra como la mía, trazando caracteres anónimos, hermosas vasijas sin cuerpos, sin cuentos, sin tiempo, hasta que un azar caprichoso, de esos que erizan la piel detrás del cuello, lo detiene, hasta que una boca dulce, algo así como esta boca tuya emerge, emerge, sumerge, sumerge, alumbra, converge, se vierte, y su don destila belleza, algo así como una margarita vestida de mandala y Sofía corriendo orillas del alba al danzar de los labios humedecidos, y todo el sentido se llama tu nombre, y todo el cansancio del cuerpo se esconde, de este cuerpo mío, con todos sus signos diciendo te acercas, volvés a mirar y la tinta está fresca, solo que ahora son palabras donde solo tinta había, con cada garabato queriendo ser poema, con cada suspiro queriendo ser de ti.